Amantísimo Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gloria sea a ti, Señor. Sabemos que tu retorno es inminente. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo para que tu pueblo escuche solamente tu voz. Y que, Señor, que al escuchar tu voz seamos movidos a ser fieles a ti, guardando toda tu palabra, siguiendo tus pisadas, haciendo lo que te agrada. Guíanos en nuestro estudio en esta mañana y que la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. La semana pasada iniciamos un estudio. Para aquellos que no escucharon el tema de la semana pasada, los invito a que ustedes vayan al internet y lo puedan nuevamente escuchar y aprender de lo que vimos la semana pasada. Y esta es la continuación de lo que vimos y vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que podamos nosotros ser impresionados por Él para que nosotros podamos escuchar su voz y solamente su voz. Nosotros hablamos de que Dios estableció un sistema de sustitución. Un sistema donde involucraba el sacrificio, el sacrificante y la sustitución. La palabra de Dios nos muestra diferentes tipos de sacrificios que tenían como propósitos impresionar la mente del sacrificante para poner la atención en su Salvador, en el sacrificio, el cual era Cristo, Yeshua. Y él deseaba que todo el pueblo de Dios, a través de los sacrificios, hubiese una unidad uniforme en el pueblo de Dios. Y este sistema de sacrificio requería que hubiese un sacrificio que muriese en sustitución del sacrificante. En este momento nosotros entendemos que el sacrificio representaba ¿a quién? A Cristo, Yeshua. Y el sacrificante era yo, tú, la persona. Y por consiguiente había una sustitución, porque la palabra de Dios dice, el resultado del pecado es ¿qué? Muerte. Uno debería de haber muerto, pero la sustitución, Cristo, Yeshua, tomó nuestro lugar para que nosotros pudiésemos tener libertad y tener vida eterna. Se menciona y se habla mucho acerca del sacrificio, pero rara vez se habla del sacrificante. ¿Qué es lo que tenía que hacer aquel que llevaba el sacrificio? En el sacrificante tenía que haber un espíritu de necesidad, un espíritu donde el sacrificante tenía que llevar el sacrificio confiando plenamente en que él iba a ser libre, iba a ser perdonado, que todos sus pecados iban a ser expiados. Y ese sacrificante tenía que llevar un espíritu de sacrificio. ¿Por qué digo un espíritu de sacrificio? Porque él estaba sacrificando. Él estaba sacrificando su mascota, algo que era sumamente querido por él. Querido Señor, nuevamente vamos ante ti, Señor, pidiendo tu dirección y pidiendo que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo, Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Estábamos hablando que el sacrificante tenía que tener un espíritu de necesidad.
Entendemos lo que significaba que el que llevaba el sacrificio tenía que tener una necesidad de que ese cordero o ese animal tenía que morir, y confiaba plenamente que ese sustituto iba a darle las bendiciones que Dios había prometido para él. Pero el sacrificante también tenía que tener un espíritu de sacrificio. ¿Por qué? Porque estaba llevando algo precioso que él tenía como posesión. Podríamos decir que era su mascota por mucho tiempo, por cerca de un año, bueno, era un año, en el cual llevaba al sacrificio algo que había visto crecer y había obtenido amor y cariño por ese animal. Y el sacrificante tenía que tener ese espíritu de sacrificio, pero también tenía que confiar plenamente que ese sacrificio iba a tomar el lugar de él, para que él pudiese recibir las bendiciones de nuestro Dios. Y eso tiene una implicación directa para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios desea que nosotros seamos un sacrificio vivo para nuestro Dios. Y este pacto que quería hacer nuestro Dios con el sacrificio y el sacrificante es un pacto que tenía una importancia para cada uno de nosotros, porque nos muestra el deseo de tener una relación estrecha nuestro Dios con nosotros. Amén. ¿Sí lo entendieron? Muy bien. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué Él estableció todo el sistema de sacrificio? Porque Él desea dar una revelación sobrenatural interna en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos conocer su voluntad y cómo nosotros debemos de seguir la voluntad de nuestro Dios. Por eso el Señor, a través de su palabra, y principalmente en el libro de Levíticos y Éxodo y Deuteronomio principalmente, nos muestra los sacrificios para que nosotros prestemos atención en nuestra parte, porque conocemos la gran parte y maravillosa parte que tuvo Yeshua, Cristo, por cada uno de nosotros. Pero es raro que nosotros hablemos de cuál es nuestra parte, y nosotros tenemos que entenderlo para poder entrar en el pacto que Dios quiere que entremos con Él. En Jeremías capítulo 23, Jeremías capítulo 23, en el versículo 5 y 6, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. He aquí que vienen días. ¿Lo tenemos? No sé si alguien puede ayudarle al hermano Bob para poder encontrar los versículos. Jeremías capítulo 23, hermano Miguel, ¿podría ayudarle al hermano? Jeremías 23, versículos 5 y 6. Aquí vemos la expresión máxima de lo que significa la justicia de Dios, de su amor y su misericordia por cada uno de nosotros. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Él es el sacrificio perfecto. Yeshua es nuestra justicia. Cristo, Dios mismo, es aquel que tomó el lugar por cada uno de nosotros. En el Romanos capítulo 12, versículo 1, en Romanos capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente.
Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, ¿en qué cosa? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la palabra de Dios nos da un mandamiento para que nosotros presentemos nuestro cuerpo, todo nuestro ser, como un sacrificio vivo. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se lleva a cabo presentar el cuerpo como un sacrificio vivo? Los invito a ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 19 y 20. Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si nosotros entendiésemos que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nuestro estilo de vida cambiaría, porque desearíamos agradar a Dios. Tu cuerpo no es tuyo, es templo del Espíritu Santo, y tú no te perteneces. Cambiaría mucho de cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo, y lo digo para un servidor. Versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La palabra de Dios dice: todo lo que hagáis, comed y bebed, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. No te perteneces. Fuiste comprado por la sangre del Cordero para que Él pudiese venir a morar en tu corazón. Deberíamos de meditar en este pasaje todos los días, porque ahí vemos el pacto que Dios quiere hacer con nosotros. El pacto es que Él quiere que nosotros entremos con Él. Sacrificio sacrificante. El resultado, que es que Él mora en nosotros. Vayamos al libro de Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. Romanos 6, 12 y 13. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos de ser sacrificio vivo. ¿Y cómo podemos llegar a ser un sacrificio vivo? Entrando al pacto que Dios nos ha señalado a través del sistema de sacrificio de la palabra de Dios. Nosotros hemos visto en las semanas anteriores que todo el sistema de sacrificios y símbolos que estaban en el santuario no se ha entendido completamente, que hay mucho más que aprender de esos símbolos y de los sacrificios para que nosotros podamos entender el plan de redención. Sus verdades son abiertas al entendimiento. Y noten lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 12 y 13 del capítulo 6 de Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El cuerpo tuyo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo.
Tu cuerpo debiese de ser un sacrificio vivo, y tú y yo podemos ser un sacrificio vivo cuando no permitimos que el pecado more en nuestro ser. Amén. Sigue diciendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el pecado está en nuestro corazón, nosotros nos desviamos del camino, de la herencia que Dios tiene para nosotros, preparada desde la creación, desde antes de la creación de este mundo. Y cuando nosotros permitimos que el pecado more en nosotros, estaremos haciendo las obras del pecado. Y lo más triste es que a veces ni nos damos cuenta que permitimos que el pecado more en nuestro ser y hacemos la voluntad no de Dios, sino la voluntad del enemigo. El versículo 13 nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. O sea, esto quiere decir que tú puedes ser un sacrificio vivo para Dios, pero también tú puedes decidir ser un sacrificio. ¿Para quién? Para el diablo. Esto es algo muy serio. Y sigue diciendo: no, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oh hermanos, Dios quiere que entremos en ese pacto de obediencia, de sacrificante, sacrificio, sustitución, para que nosotros presentemos nuestro cuerpo y que nos deshagamos del pecado de una vez por todas para servir a nuestro Dios. Por eso Dios nos ha dado esos símbolos y esos ritos para que prestemos atención a lo que Él desea de cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros pasamos en los ritos de las fiestas de Jehová, nosotros entendemos el plan de redención. Y cuando entendemos el plan de redención, sabremos cuál es nuestra obligación o que nosotros tenemos que cumplir ante nuestro Dios. Pero si nosotros no prestamos atención a las palabras de Dios, nunca nos daremos cuenta de lo que Dios desea de cada uno de nosotros, y nunca nos daremos cuenta de las bendiciones preparadas que Él tiene para ti y para mí. Y las bendiciones caerán, pero si nosotros no las sabemos ni las entendemos, caerán a la derecha, caerán a la izquierda, caerán adelante, caerán atrás, pero tal vez no caerán sobre ti. ¿Por qué? Porque la religión de Dios es una religión ¿de qué? De la mente y del corazón, no de sentimientos y de emociones. Parece que es el que pasó volando. Déjenme decirles nuevamente: la religión de nuestro Dios es una religión del razonamiento y del corazón, interna de afuera hacia adentro. La religión del diablo es de emoción, de sentimientos. Pero el Señor desea que nosotros razonemos conforme a su palabra y decidamos conforme a su palabra. Porque podríamos nosotros manipular los sentimientos y podríamos hacer que ustedes lloren todo el tiempo. ¿Y saben por qué? Aquí tenemos un hermano que conoce la música. ¿Y cuán fácil es manipular la música para tocar los sentimientos de cada una de las personas? Sencillo.
Y la música lo lleva al sentimiento y lo alza y lo cae y las lágrimas corren. Pero eso no viene de Dios. Dios desea que nosotros tomemos una decisión con nuestra mente y nuestro razonamiento, con nuestro corazón, y que salga de adentro hacia afuera. ¿Por qué de adentro hacia afuera? Porque Él es nuestro sustituto, el cual desea morar en nuestros cuerpos, en el templo del Espíritu Santo, en nuestros corazones. ¿Y saben ustedes qué es el resultado de eso? Miren Filipenses capítulo 1. Sí, hermano, dígalo. En Romanos 6, 16, si gusta leerlo. En Romanos 6, 16 nos indica el hermano: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para la justicia? Hermanos, necesitamos entrar en ese pacto que Dios quiere que entremos. Por eso el Señor nos dice y nos ha estado hablando desde el día de la Pascua, cuando celebramos la Santa Cena y la celebramos la Pascua. Nosotros, el Señor nos ha estado llamando para que entremos nosotros en su pacto. Pero tú eres el que decides entrar en el pacto de Dios. ¿Qué dice? ¿Cuál será el resultado de que si tú entras en el pacto de Dios? Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y esto es hermoso, y esto es maravilloso, porque miren lo que el Señor no nos deja en tinieblas. El Señor nos muestra en su palabra cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Lo tenemos? Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo. ¿En dónde? ¿En dónde? En mi cuerpo. ¿Qué significa magnificado Cristo, Yeshua, en mi cuerpo? ¿Qué significa eso? Que se va a dejar ver a través de qué cuerpo. De mi cuerpo. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo es eso? Leámoslo nuevamente. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo, Yeshua, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermanos, ¿no es maravilloso? Pero fíjense, ahí no para. Mire el 21. Porque para mí el vivir es Cristo, Yeshua, y el morir es ganancia. ¿Qué dice ahí? Ese es lo que significa morir a uno mismo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, cuando uno entra en el pacto de Dios, en el sistema de sacrificio, de sacrificante y de sustitución, es cuando morimos al yo, y ahora el sacrificio, las bendiciones que Él ha preparado, empieza a nacer de adentro hacia afuera, y empezamos a reflejar el amor, la misericordia, el carácter de nuestro sacrificio, Cristo Yeshua. Empezamos a hablar las palabras de Él. Empezamos a dar las pisadas de Él.
Empezamos a oír las cosas de Él. Nuestros pensamientos no serán mis pensamientos, sino serán los pensamientos de Él. Por eso dice aquí, se manifestará, será magnificado Cristo en mi cuerpo, en mi vida. Gloria a Dios. Necesitamos entrar en este pacto. Un pacto que demanda ¿qué? Humildad, obediencia. Un pacto que demanda confiar plenamente en nuestro Dios, depender solamente de Él, de su palabra. ¿Por qué el diablo quiere quitar la palabra de Dios y echarla a un lado? Porque si usted no conoce a Dios a través de su palabra, usted nunca lo va a entender, ni escuchar, ni saber de Él, ni mucho menos conocer las bendiciones que tiene preparadas para ti y para mí. Por eso Dios dice, volved a mi pacto. Piensa en Dios, piensa ya, Elohim, Jehová. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo transcurre un día normal en tu vida? No me tienes que contestar. ¿En tu día piensas en Dios? 24 horas. Cada acción o decisión la consultas con tu Dios. Eso es entrar en el pacto de Dios. Señor, ¿a quién quieres que yo dé la bendición que tú me has dado? ¿Alguna vez usted ha entrado a un restaurante y decirle, Señor, indícame a quién tengo que ayudar? O ha ido a un lugar, a un supermercado y diga, Señor, dime a quién tengo que hablar de tu grande amor y misericordia. O nomás entramos como dijéramos nosotros, burros sin mecates. ¿Realmente nosotros estamos siendo sacrificio vivo para nuestro Dios? ¿Qué es lo que nosotros aprendimos el sábado pasado? Que tenemos que ser ¿qué? Corbán, sacrificio. ¿Y qué significa sacrificio? Sacrificio quiere decir algo traído cerca del altar. Es decir, un presente de sacrificio. Oblación, es decir, ofrecida ofrenda. Y aquí no estoy hablando de diezmos ni ofrendas, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de uno mismo, que uno tiene que presentarse a Dios como una ofrenda viva y decirle, Señor, me entrego a ti, me doy completamente a ti, dependo de ti, quiero caminar contigo, quiero vivir contigo, quiero respirar de ti, quiero hablar de ti, quiero pensar en ti, quiero hacer tu voluntad todo el día de mi vida. Eso es ser ofrenda a Dios. Just as you're saying, the return of Him in that time, there's going to be many. Lord, we did this in your name. Lord, we did that in your name. We raised the dead. We healed the sick. He's going to say to many, depart from me, you doers of iniquity. Your heart is far from me. I never knew you. Llegará el momento en que muchos dirán, Señor, pero nosotros hicimos esto y hicimos aquello. Pero el Señor dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque usted ha decidido por sí mismo ser ofrenda a Dios
o ser ofrenda? Amen. Amen. Es su decisión. Nadie va a decidir por usted. Usted se va a salvar porque usted decidió entregar su vida como ofrenda a Dios. Pero si usted se pierde es porque usted decidió perderse. ¿Por qué? Porque todo el universo, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo lo han dado todo para que tú seas salvo. Ahora, ¿cuál es el mayor poder que existe en el universo? La divinidad de nuestro Dios. ¿Quién podrá vencer eso? Nadie. Es tu decisión. Ahora, nosotros necesitamos un reavivamiento, una reforma en nuestras vidas. Hemos perdido mucho tiempo. Lo digo yo por mí mismo. Miren lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo 30. Y quiero recalcarles algo. Lo que yo estoy compartiendo con ustedes es mi propio testimonio de lo que Dios ha hablado conmigo durante esta semana. Y lo que yo he pedido a Dios que yo pueda vivirlo conforme a su voluntad. Porque si yo predico algo que yo no quiero vivir y que yo no he aceptado, entonces vendría a ser un merolico. Y saben que hasta los pájaros hablan. Pero yo no quiero ser un perico. Yo quiero permitir que Dios hable a través de su palabra. Mire lo que dice en Mateo capítulo 12, versículo 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿De qué lado nosotros estamos? ¿Estamos recogiendo o estamos desparramando? Hermanos, ¿saben ustedes por qué? Y lo vuelvo a decir, lo que Dios me ha mostrado a mí, dijo, esto es lo que quiero que tú hables. Pero Señor, ¿realmente tú quieres que yo hable esto? Y me dijo, sí, ahí apúntalo. Estúdialo, medítalo. Y toda la semana he estado meditando sobre esto. ¿Realmente estoy yo recogiendo o estoy desparramando? ¿Estoy del lado de Dios o estoy del lado del enemigo? Y querido Señor, sigue hablando en nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Ustedes saben que nosotros no nos hemos dado cuenta en qué tiempo estamos viviendo. Nuestros ojos no han sido abiertos. Porque si hubiesen sido abiertos, hermanos, viviríamos de una forma muy diferente a como vivimos. El Espíritu Santo se puede estar moviendo en nuestro alrededor y nosotros ni nos damos cuenta de que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. El sábado pasado, no el antepasado, el Espíritu Santo estaba moviendo a todos a declarar los pecados los unos por los otros, y muchos ni se dieron cuenta. Hermanos, nuestros ojos necesitan ser abiertos para que podamos ver la realidad y la urgencia que tenemos de ser
corbán, sacrificio vivo para nuestro Dios. Pero nosotros a veces estamos desparramando más de estar juntando con las manos de Dios para su gloria y para su honra. Y muchos de nosotros creemos que estamos llenos de las llamas de nuestro Dios. Pero la palabra de Dios dice: vosotros sois la luz del mundo. Y para que la luz del mundo surja y alumbre, necesita del Espíritu Santo para que dé la fuerza, para que la llama surja y se desparrame a través de toda la oscuridad de este mundo. Pero a veces nosotros estamos más preocupados en mi propia llama, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, que permitir que el Espíritu Santo haga la llama que Dios quiere que nazca en nuestros corazones. Es que yo quiero, es que yo deseo, es que yo soy, es que yo y yo y yo, hermanos. El yo es un gran engaño del diablo. ¿Estamos juntando o estamos desparramando? ¿Ustedes recuerdan a Nadab y Abiú? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Fueron y llevaron un fuego ¿qué? Extraño. ¿Dónde ustedes le encuentran esto? En Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. Tomaron un fuego extraño y se lo llevaron a Jehová. Y Jehová miró el fuego extraño. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Se hizo polvo. Y el polvo usted le sopla y no más. Hermanos, estamos nosotros siendo una llama, pero con el fuego de Cristo, de Yeshua, o estamos siendo una llama de nuestra propia fuego que prendemos. Y esta amonestación es para mí. Si el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana, entonces es para todos nosotros. Pero yo estoy compartiendo la amonestación que Dios me habló en esta semana. ¿Estás recogiendo o estás desparramando? ¿Estás queriendo hacer lo tuyo o estás queriendo hacer lo mío? Me dijo el Señor. Y Señor, yo le dije al Señor: Señor, es que yo quiero hacer tu voluntad. Entonces aprende mi voluntad. Y el Señor me llevó a Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 18. Señor, pero si yo necesito ver tu voluntad, necesito conocerte, necesito saber, pues enséñame. Muéstrame, hazme ver. ¿Y qué dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18? Por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y cuando yo fui a esto: Señor, pero ¿me estás queriendo decir que yo soy un ciego? El Señor me dijo: unge tus ojos con colirio. Pero Señor, ¿qué es el colirio? ¿Qué es esto que tú me estás hablando? Y el Señor me llevó a esta cita. El ojo es la conciencia sensible, la luz interior de la mente. Colirio, la palabra de Dios que aviva la conciencia bajo su aplicación, porque convence de pecado. El avivamiento es necesario para que siga la curación y el ojo sea puro para captar la gloria de Dios. Este es el colirio.
escudriñando sus escrituras, nuestros ojos son abiertos para entender la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida. Y empieza a ser sanado el ojo. Y ya no estás mirando con tu ojo, sino ahora estás mirando con el ojo de ¿quién? De Dios. Es una diferente perspectiva. ¿Por qué? Porque ahora te das cuenta que Él es nuestra Pascua, que quiere deshacer todo pecado, la levadura de nuestro ser. Y que Él, como a Él murió y resucitó para que tú y yo fuésemos los primeros frutos, como Él lo fue el fruto de la muerte. Para que nosotros nos estaremos preparando por 49 días para recibir el derramamiento del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo el pueblo de Dios puede recibir el Espíritu de Dios cuando muchos desparramamos y no juntamos? Cuando muchos no vemos a través de la palabra de Dios. El tonto orgullo y egoísmo nos impide llegar a nuestro destino. Y lo vuelvo a repetir. El tonto orgullo de uno y nuestro egoísmo nos impide llegar a nuestro destino. ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es mi destino? Tu destino está preparado por el reino de Dios, está preparado por tu Salvador. Pero el diablo quiere decir: yo les voy a dar esto y les voy a dar aquello y les voy a llenar de orgullo y les voy a decir que son todos unos yo y les voy a decir que su llama alumbre en vez de la llama de Dios, y los voy a engañar. Porque les voy a traer entretenimiento, cosas temporales. Les voy a traer el sentimentalismo y las emociones para que ellos se sientan que están, uy, qué lindo. Pero el Señor dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando tú ves, entonces tú entiendes los movimientos de nuestro Dios. Usted sabe que el Señor quiere que nosotros nos pongamos en sintonía con Él. Usted sabe que las fiestas de Jehová tienen un propósito de ponernos en la sintonía de Dios. 4 fiestas en el verano, 3 fiestas en el otoño, que indicaban la relación que Dios quería tener con nosotros, para que nosotros pudiésemos estar en la sintonía de nuestro Dios toda nuestra vida, alabando a Dios, dependiendo de Dios, entregándonos a Dios como sacrificio vivo. Que cuando nosotros lo empezamos a hacer, nosotros entramos en la sintonía y se vuelve a ser una cosa natural en nuestro ser. No se deja de ser una carga. Una carga en la cual dice: ay, pero otro día en venir a congregarme para alabar a Dios. No, vendrá a ser un gozo. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo en la sintonía de nuestro Dios. La hermana dice que esta semana el Señor también le mostró eso a ella en esta semana. Amén. Armonía y balance. Amén. Hermanos, el Señor desea que nosotros dejemos a un lado el orgullo, que dejemos a un lado la suficiencia propia. Pero hay algo que también el enemigo está usando para distraernos. ¿Saben ustedes? El problema de nosotros es que no pensamos como pueblo de Dios. ¿Qué somos nosotros? Pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestro ADN? Israel. ¿Saben ustedes que el diablo ha cambiado nuestra forma de razonar y pensar, y la ha cambiado en un razonamiento grecorromano? ¿Sí me escucharon? En vez de pensar como pueblo de Dios, como pueblo de Israel, nos cambia en una forma grecorromana.
¿Cuál es el símbolo del romanismo, de los grecorromanos? La balanza. Pon de un lado lo negativo y pon del otro lado lo positivo. Si hay más cosas positivas, tú sigue lo positivo y no te pongas atención en lo negativo. Usted va hoy día a un psicólogo, a un psiquiatra, y le dice lo primero: haga una raya y ponga lo positivo en el lado derecho y lo negativo en el lado izquierdo. Eso es un pensamiento grecorromano. Si nosotros pensáramos de esa forma, entonces nos estaríamos guiando con el razonamiento del ser humano y de los sentimientos y de las emociones. ¿Sí me entendieron lo que quise decir? Pero el Señor desea que nosotros pensemos como pueblo de Dios, ungiendo nuestros ojos con colirio para que veamos. Porque el Señor nos enseña todo lo que necesitamos nosotros saber. Aquí en Hebreos 12, si gustan ir. Hebreos capítulo 12. En el versículo 24 y 25. Hebreos 12, 24 y 25. Si gustan leerlo, para que lo escuchen. Hebreos capítulo 12, versículo 24 y 25. A Yeshua, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Dios nos está ¿qué? Amonestando desde el cielo. No desechemos. Necesitamos tener un nuevo pensamiento. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice que toda la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Para corregir, para instruirnos en justicia, para que nosotros entremos al pacto de nuestro Dios. Pero note lo que dice en Salmo 145 versículo 17, y quiero recalcar esto para que entendamos. Salmos 145 versículo 17. ¿Lo tenemos? Querido Señor, nuevamente, úsame como quieres que sea yo usado para hablar tu palabra, para que escuchamos solamente tu voz. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Hermanos, no olvidemos nunca que todos los caminos de Dios son ¿qué? Justos y misericordiosos. Justos y misericordiosos. Todos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no le podemos nosotros poner ¿qué? Un pero. Pero, no podemos decirle al Señor pero. ¿Por qué? Porque todos sus caminos son justos y misericordiosos. Todos. Cuando nosotros entramos en el pacto que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra fe en que Él es justo y misericordioso. Y que todo lo que Él permite, todo lo que sucede, todo lo que el Señor desea, es para que nosotros crezcamos en su conocimiento y entremos en su pacto que trae vida y bendición. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 3 versículo 6. Proverbios capítulo 3 versículo 6.
¿Se puso caliente o yo estoy caliente? Me dio calor. ¿Está bien el aire? ¿Está frío? Ah, entonces bueno, Dios me tiene aquí prendido. Proverbios 3:6. Reconócelo. ¿En cuánto? En todos tus caminos, y Él hará ¿qué? Él enderezará tus sendas. Reconócelo, que Él es tu Dios, que Él es tu Salvador, que Él es justo y misericordioso, y Él enderezará tus caminos, mis caminos. Sufrimos, ¿por qué? Porque queremos. Usted lo dijo bien. ¿Por qué? Porque no lo reconocemos. En medio del sufrimiento, reconócele. En medio de la dificultad, reconócele. En medio de la necesidad, reconócele. Así como lo reconoces cuando todo va bien, reconócelo en todo tu camino, en toda tu vida. Y Él va a enderezar tus caminos. Hermanos, no entendemos esto, porque a veces no vemos. Miren, ustedes saben en cuántas personas usted hará diferencia en toda su vida. Porque si nosotros somos sacrificios vivos, leímos anteriormente que en nuestras vidas se reflejará la vida de ¿quién? ¿La vida de quién? De Cristo. Y usted sabe que usted en todo el transcurso de su vida, usted va a influenciar a cerca de 200 personas. Usted va a tener contacto con cerca de 10,000 personas en toda su vida. Y usted va a conocer, dependiendo en su actividad diaria, usted va a conocer como más de 100,000 personas en toda su vida. Pero usted va a tener un impacto directo sobre 200 personas. Y no lo digo yo. Esto hicieron un estudio. No sé si lo alcanza a ver. Pero hicieron un estudio psicológico, un estudio social, en el cual empezaron los matemáticos a poner y a razonar que usted en su familia, usted va a tener una influencia directa sobre sus familias, sobre sus amigos y sobre sus compañeros, colegas de trabajo o de escuela. Y llegaron a la solución, los matemáticos y los sociólogos y los psicólogos, que usted va a influenciar sobre 200 personas. Hermano, ¿estamos entendiendo? Que si usted está viviendo como sacrificio vivo, usted influenciará a 200 personas para que ellos miren en usted a su Salvador en su vida. Es un impacto muy grande y una responsabilidad muy grande de cada uno de nosotros. ¿No lo creen ustedes así? Porque si usted no está viviendo como sacrificio vivo, usted estará llevando a mucha gente ¿a qué? A perdición. ¿Y qué dice el libro de Ezequiel? Cuando usted viene a ser una piedra de tropiezo, aquel que se perdió, esa sangre será demandada ¿de quién? De uno. Pero hermano, esto es algo muy serio. Mire lo que dice Salmos, capítulo 103. Salmos, capítulo 103. Y vamos a leer el versículo 17 y 18.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor se acordará ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los que guardan su pacto, de los que se han dado como sacrificio vivo en completa obediencia a la palabra de Dios, guardando sus mandamientos. Hermanos, a veces vivimos con un espíritu de rebelión que le decimos al Señor: Señor, esto sí y esto no. Y el espíritu de rebelión que se convierte en egoísmo, que se convierte en orgullo y llega como conclusión a tener temor, nos impide llegar a obtener la herencia para cada uno de nosotros. Miren lo que dice en Mateo 22. Mateo 22, 29. Y hermanos, si usted cree que yo estoy hablando duro, es porque usted no ha visto que el Espíritu Santo es el que nos está hablando. Así se lo voy a decir. Porque a veces decimos: es que se habla muy duro. Hermanos, es que porque nuestros ojos no han sido abiertos, porque la palabra de Dios es la que nos está hablando. Y cuando la palabra de Dios nos habla es porque el Señor desea dar un mensaje específico para cada uno de nosotros. Yo solamente estoy compartiendo la amonestación que Dios me dio en esta semana y el aprendizaje que me llevó a mí para tomar decisiones concretas en mi vida. Yo no sé qué tú harás o cómo vas a reaccionar a este mensaje. Mi deseo y mi oración es que usted reaccione en entregarse completamente a tu Dios, para que Él tome posesión de tu corazón, de tu mente, de tu caminar, de tu hablar, de tu pensar. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ¿qué cosa? Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué nosotros nos equivocamos? Porque erramos. ¿En no qué? En no prestar oídos ¿a qué? A la palabra de Dios. En no obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Vayamos nuevamente ahí. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. El versículo 1, miramos que el Señor desea que nosotros seamos un sacrificio vivo. Pero leamos el 2. Mire el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué cosa? De nuestro entendimiento. ¿Entendimiento de quién? De nuestro Dios. Entendimiento de su palabra. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero usted sabe, hermanos, usted sabe que nosotros, el diablo ha volteado todo y lo ha cambiado, que yo encontré esta ilustración. Bueno, antes de ver la ilustración dice: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. El problema de nosotros es que somos como esta ilustración. Siempre andamos en el lado derecho. En el lado derecho queremos que nos hablen bonito. Puro bonito. ¿Quieren que qué?
que seamos fantasiosos, que se hagan dramas bonitos, que se juegue con las emociones. Es que si no hay mucho salto y brinco, no hay. Ese es el lado derecho. El lado derecho, siempre estamos ahí en el lado derecho. Intuitivo, expresión artística, formas y patrones al azar. Lo que sale, sale. Y como se haga, se haga. Pero no, el Dios quiere que nosotros siempre nos pongamos ¿qué? También en el lado izquierdo. Y eso podríamos decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Porque el diablo dice, ahorita nomás el lado derecho. Brinca, salta, alégrate. Pero en el lado izquierdo, ¿qué es? Verbal, abstracto, temporal. Sigue directivas. Entiende los símbolos. Asociación auditiva, basado en la realidad. En el lado derecho es fantasioso. Es que es bonita. Pero en el lado izquierdo dice, hey, vente a la realidad. A veces lo que miramos no es la realidad. A veces lo que nosotros estamos viendo se nos enseña, no es la realidad. La realidad la encuentras en tu Dios. Por eso cuando dice, empiezas a razonar completamente con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todo tu cuerpo. Y el Señor dice, el problema es que el enemigo está tratando de idear todo ataque, y el enemigo, como aquí lo hizo Sun Tzu, dice, toda guerra está basada en el engaño. Y el enemigo nos engaña y nos dice, bonito, lindo, hermoso, brinquemos, saltemos, hagamos y vayamos. Pero en el lado izquierdo el Señor dice, pero piensa, razona. ¿Por qué? Porque el enemigo del diablo toma una cosa y la hace para que nosotros caigamos y seamos engañados. Eso es lo que estamos viviendo ahorita en el mundo. El enemigo tiene una gran tienda de tantas cosas. Por ejemplo, la droga, el alcoholismo, la pornografía, todos los vicios, todos los vicios, todas las cosas emocionales. La gente quiere vivir en ese lugar, porque no quiere vivir la realidad, porque es enfrentar todo lo contrario. Ahora, los científicos dicen que solamente usamos el 10% del cerebro. Y hay unos que usan solamente el derecho. ¿Se entendieron lo que quise decir? Se entendió. Pero el Señor dice que hacemos todo en Él. Dígame. Cuando no conocemos a Cristo Jesús, dándole un poquito de neutralidad al asunto, cuando no se conoce a Cristo Jesús, el ser humano, como siempre, busca cómo sedar ese dolor, esa pena, esa sed de placer. Entonces usamos y nos vamos por sedar nuestro sentimiento. Pero, hermano. Ok, empiezo otra vez, hermano. Y sabe qué va, déjeme darle el micrófono para que también escuchen. Ve cómo a veces el diablo usa las cosas para qué, para que nosotros nos distraigamos, ¿no? Para que nos vayamos ¿qué? Al derecho. Sí. Okay. Vamos a orar nuevamente. Señor, ata toda aquella distracción que nos quiere jalar hacia un lado para no entender tu mensaje. Señor, guíanos en tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Como seres humanos siempre sufrimos, como seres humanos sufrimos los ataques del enemigo, los males. Pero al no conocer la palabra, al no conocer a Cristo Jesús, al no conocer la fuente de
de cómo ayudar a ese dolor, cómo poner anestesia saludable. Jesucristo es el que nos habla de la paz, nos habla de darnos fuerzas, nos habla de darnos poder, de cómo vencer el mal y cómo quitarnos de ese sufrimiento que el enemigo está aplicando a cada uno de nosotros. Entonces es cierto que como seres humanos, al desconocer a Cristo y su palabra, buscamos cómo anestesiar, cómo quitar ese dolor que nos está haciendo sufrir por alguna razón que el enemigo está aplicando por desconocer la palabra. Así es que gracias a Dios que estamos aquí. Y mire, eso que acaba de mencionar el hermano, le vamos a poner nombre y apellido a lo que él dijo hoy día. Cristo es nuestra anestesia que necesitamos. Lo que el diablo está queriendo hacer para desviarnos y engañarnos él nos dice, es que es el orgullo. Tienes que dejar atrás el orgullo. Pero ¿usted sabe cuál es la base del orgullo? ¿Cuál es la raíz del orgullo? ¿Cuál es el fundamento del orgullo? El hombre orgulloso, la mujer orgullosa, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué hace? Tengo que mostrar mi fuerza, mi valentía. Ha echado para atrás los hombros y dice, yo soy fuerte. ¿O no es así? El hombre orgulloso. El orgullo está definido como la esencia del pecado. El orgullo es la esencia del pecado. Pero ¿usted sabe cuál es la raíz del orgullo? Es el temor. Y ahorita lo vamos a ver. El hombre orgulloso se hace el valiente porque dice, es que yo no quiero perder. Pero el hombre orgulloso teme perder lo que tiene y por eso se hace el valiente. El hombre valiente es el hombre más cobarde que existe en la tierra. ¿Sí me escuchan? El hombre más valiente y orgulloso que existe es el hombre más cobarde que existe en la tierra. Porque el orgullo es pecado, pero la raíz del orgullo es el temor. Tememos dejar que la gente nos mire débiles y humildes. Jesús dijo, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. El orgulloso es el que se esconde entre las sombras, queriendo mostrar que yo puedo, yo hago, yo. Ese es el mayor engaño del diablo. El yo. Pero el hombre valiente es porque tiene temor y teme a ser perdido y perder lo que él tiene. Por eso el hombre orgulloso quiere tener el poder siempre. Yo quiero hacer, yo quiero decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Yo soy, yo tengo. Yo. Pero cuando viene la prueba y la dificultad, es el hombre el que se derrumba completamente y sale corriendo. ¿Por qué? Porque tiene temor a que le quiten lo que él cree que él tiene. Vamos a verlo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Creo que lo tengo aquí porque Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, espíritu de temor, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. La palabra de dominio propio en el griego es sofronismos, que significa una mente sana. ¿Lo entendimos?
En el inglés dice una mente sana. La palabra que se usa es porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de mente sana. ¿Y qué significa tener mente sana? Para que usted tenga mente sana, el espíritu de profecía dice que tiene que tener sangre pura. Si su sangre no es pura, usted no puede tener una mente sana. Y usted vaya y véalo en el espíritu de profecía, véalo en artículos médicos, véalo en la ciencia. Si el cuerpo humano tiene sangre pura, su mente estará sana. 9 de cada 10 enfermedades son de la mente. 9 de cada 10 enfermedades son de la mente, porque no hay sangre pura, no hay mente sana. Pero el Señor dice: yo os he dado una mente sana y no les he dado un espíritu de temor y de cobardía. Pero el diablo dice: no, siéntete orgulloso. Es el mayor engaño. El orgullo es temor. Tienen temor de perder lo que ellos creen que tienen. Y por eso hacen y dicen y atacan. Y usted sabe que el diablo usa eso. Porque, déjenme ustedes decirle, yo estaba pensando en esto. Y hay ocasiones hasta que cuando el diablo usa el chisme, usa rumores, cuando el diablo usa toda la cosa. Usted sabe, yo no sé si a usted le pasa a usted, pero el diablo ataca a uno físicamente. Porque el diablo usa todo eso y usted lo siente en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el diablo dice: te voy a meter ¿qué? Temor. Es que están hablando de mí. Temor. ¿Para qué? Para que perdamos de vista a Cristo. Pero es que esto, lo otro. Y la gente habla detrás de uno. Y quiere que el diablo viene y dice ¿qué? Te voy a dar temor. ¿Para qué? Para que te derrumbas. ¿Por qué? Porque el diablo quiere poner el temor en cada uno de nosotros. Es que el hermano me cae mal, es que la hermana me cae mal, mejor me voy. ¿No han visto mucha gente que hace eso? Es que me voy, es que el hermano habla muy fuerte, es que el hermano esto, es que porque el hermano no tiene pelo, es que porque yo no sé. Pero el diablo viene, uno lo escucha y uno dice: el diablo, teme. Es que yo soy una persona orgullosa y yo quiero tener mi nombre limpio, mejor me voy. Hermano, pero cuando usted está sujeto a Dios y usted es un sacrificio vivo, todo eso vendrá a ser ¿qué? No insignificante para su vida. Dice, mire, la batalla del diablo en nosotros es como esta gráfica. Estamos luchando en contra de Dios con nuestras propias creencias, tradiciones y herencias, y las estamos pegándonos conforme a la palabra de Dios. Y a veces decimos al Señor: Señor, es que esto es mejor que esto, y yo no quiero seguir tu palabra porque a mí me gusta esto. Espíritu de rebelión, espíritu de temor. Pero el Señor te dice: yo no te he dado espíritu de temor ni de cobardía, te he dado amor, te he dado misericordia, te he dado una mente sana para que tú confíes plenamente en mí. Hermano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros estaremos peleando? Nuestra parte frontal de nuestro cerebro es aquella que se comunica con nuestro Salvador, y la parte central, el córtex prefrontal, libera espacio mental para decidir y para pensar. Pero muchos de nosotros empezamos ¿a qué? A razonar con el ganglio basal.
donde almacenamos nuestros hábitos. Es que yo nací siendo de esta religión, voy a vivir en esta religión y me voy a morir en esta religión. Es que yo crecí comiendo todos los domingos pancakes y todos los domingos comeré pancakes y me moriré comiendo todos los domingos pancakes. Empezamos a razonar ¿con qué? Con nuestros hábitos y tradiciones, con nuestra cultura. Es que mi cultura me dice que tengo que celebrar el Día de los Muertos, cuando los muertos nada saben. Es que mi cultura me dice que tengo que bailar el baile zapateado. Y ahí va toda la mayoría, siguiendo culturas, siguiendo tradiciones. La mayoría de las tradiciones que seguimos no están basadas en la palabra de Dios. Los ritos de las iglesias no son basados en la palabra de Dios, son basados en ritos de hombres. Y si no, usted estúdielo. Hermanos, miren en esta gráfica que es mucho, dice cómo nosotros en nuestro cerebro toma las decisiones. 15% de tus decisiones lo haces usando la lógica y el consciente. Pero fíjense cómo le llaman los psicólogos a lo demás. 85% de tus decisiones están basados en el cerebro límbico, emocional, subconsciente. Ay, qué bonito. Ay, yo voy acá porque acá no me dicen, no me dan tan duro. Emocional, subconsciente. Pero fíjense el otro, cerebro reptil, de supervivencia, inconscientemente. Empezamos a actuar inconscientemente y tomamos decisiones inconscientemente. Yo. La palabra de Dios dice, no, yo. Pero la palabra de Dios dice, yo. Pero yo. Nos venimos a ser reptiles. Inconscientemente. Es que eso no me gusta a mí. Hermanos, el diablo está atacando. Y ustedes saben, en esta gráfica, ustedes recuerdan lo que sucedió en el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 19 dice que Jehová bajó al monte Sinaí, entregó su palabra, pero él habló en una voz potente, fuerte, y hubo rayos, truenos. Y el pueblo de Dios, ¿qué pasó con ellos? Se asustaron, se escondieron. ¿Por qué Dios habló en truenos y relámpagos? ¿El propósito de él era asustarlo al pueblo de Dios? Si él dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, entonces ¿por qué él bajó y habló con truenos y relámpagos? Yo me puse a analizar eso en esta semana y yo dije, Señor, alabado seas tú, porque a través de esa experiencia a mí me estás mostrando que cuando tú bajaste en medio de la tormenta, de los truenos, de los relámpagos, tú estabas no hablando a tu pueblo, sino le estabas hablando al enemigo, diciéndole, este pueblo, yo soy su Dios y su defensor. Yo estoy al lado de ellos. Y el pueblo de Dios hubiera dicho, en medio de la tormenta, yo tengo a mi Dios que me defiende y habla directamente conmigo. Y el Señor desea que nosotros quitemos el temor, quitemos de un lado la cobardía y que nosotros pongámonos como sacrificios vivos a nuestro Dios, porque Él está de nuestro lado. Habrá chismes, dificultades, que haya. No preste atención a eso. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, quiere que diga, es que están hablando de mí. Que hablen de usted. Usted ponga su vista en Cristo Jesús. Que porque esto, que porque el otro. No, déjese de eso. El Señor te habló con trueno, con relámpago, para que tú confíes plenamente en Él, para que no le temas. Y
El Señor bajó en el monte Sinaí para darnos certeza de que Él es nuestro Dios. Santiago capítulo 1. Y ya estamos aterrizando. Santiago capítulo 1. Lo tenemos. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 6. Noten lo que la palabra de Dios dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo. A ver, espero para que lo encuentren. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga, hermano, yo creo que vamos a tener que tener un bando de oración. Pero ¿saben para qué? No digan todavía la mañana. A ver si ahorita lo que les voy a decir. Para pedirle al Señor que nos mande pruebas. Espéreme. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Quiero recalcar algo que Dios nos está hablando. Espéreme. ¿Qué dice aquí? Hermanos míos, tened por gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. ¿Qué es lo opuesto a la paciencia? Desesperación, temor, duda. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ve, hermano, ¿deseas tú que no te falte cosa alguna? Vamos a tener un mando de oración, ¿no? A través de este conocimiento deberíamos decir al enemigo: afuera, afuera. Pero esto debemos de tenerlo en nuestras mentes todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque en tus pruebas y dificultades el Señor te está transformando. Gloria a Dios por eso. Por eso Él bajó y habló con truenos y relámpagos, con voz fuerte, para que nosotros nos gocemos en Él. Y sigue diciendo, versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cuál es la base del temor? La duda. Viene el temor y empezamos a dudar. Yo recuerdo cuando una ocasión mi hijo decidió irse de la casa y el enemigo, el diablo, vino y dice: tú que predicas y mira, tu hijo se fue. Tienes que dejar de predicar. Tienes que dejar de hacer la obra que estás haciendo. Y ¿saben ustedes que empezó a entrar qué? La duda, el temor. Y estuve a punto de decir: pues ya no hago nada. Pero el Señor vino y me dice: no, al contrario, eso que estás viviendo es para que tú tengas paciencia y la certeza de que yo estoy contigo. Es para que nosotros tengamos ¿qué? ¿Cómo se traduce endurance? Para que tengamos ¿qué? Fortaleza. Para que tengamos fortaleza, para que tengamos aguante, para que tengamos endurance, aguante en las cosas que estamos viviendo. Porque cuando estamos nosotros en aguante, el Señor nos purifica, nos cambia y nos transforma para alabar a Dios en todo momento. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? La fe de Cristo Yeshua Jesús. Por eso el Señor lo dice: el problema del pueblo de Dios es que está en bancarrota porque ha puesto duda, porque ha puesto el temor ante todas las cosas. Santiago 1:12, ¿qué nos dice? ¿Ya lo saben de memoria? ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida.
Santiago 1:12. Que Dios ha prometido a los que le aman. No recibimos porque pedimos mal. Hermano, hay que dejar a un lado el temor y la duda. El diablo viene y empieza a usar a las personas para meterle temor y duda. ¿Usted cree que es agradable cuando una persona está hablando en sus espaldas y usted lo siente físicamente y mentalmente? No, pero usted sabe que será agradable cuando usted le diga al Señor: Señor, ese es tu problema, no es el mío. Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice? Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y su descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué? Y tienen el testimonio de Cristo, Yeshua, de Jesús. Hermano, el temor nos lleva de un lado para otro. Hermano, mucha gente dice: ustedes están locos en ir y manejar 1 hora, y con este precio de la gasolina están locos en ir hasta allá para... ¿Qué están haciendo? Hermanos, si nosotros nos basáramos nuestras decisiones en el temor, nadie estuviéramos aquí. Nadie. It's crazy not to. Sería loco no hacerlo. Pero espérenme. Todos los que vienen aquí vienen porque el Señor los ha traído, porque ninguno de nosotros nos pagan para venir para acá. Amen. We love him. Amen. Nadie recibe un cheque para venir hasta acá. Nadie. Todos somos ministros laicos que Dios nos ha traído aquí para hacer su voluntad, porque hemos decidido ser sacrificio vivo para Él, agradándole en todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Yo no me debo a nadie, porque yo no he recibido ni un cenco de nadie y no dependo de un cheque. Yo dependo solamente de Dios. Freely given, freely received. Amén. Hermanos, Dios nos ha traído con un propósito a este pueblo, pero Él desea que dejemos a un lado el temor. Que no prestemos oído a las críticas, ni a lo que vendrá, ni a los problemas, ni las dificultades, sino que solamente fijemos nuestra vista en nuestro Dios. Y Él ha hecho su obra. ¿Qué es lo que nos falta? Ser sacrificio vivo. Dice el hermano: el Señor nos ha traído aquí. ¿Qué falta de nosotros? Que nos decidamos a hacer sacrificio vivo completo, agradable a Dios. Hermano, yo he decidido ser sacrificio vivo, agradable a Dios. Las cosas que no tienen sentido y que no tienen importancia, yo se las doy a Dios. Yo se las doy a Dios. Pero el diablo quiere ponernos ¿qué? Temor. Hermano, cuando empieza a hacer, es más, ahorita que te doy la palabra, pero usted sabe cómo usted puede estar seguro de que está usted tomando la decisión correcta para su vida. ¿Sabe usted cómo? Cuando no hay temor. Si hay temor en su vida, usted está tomando la decisión equivocada. ¿Por qué? ¿Qué nos dice en 1 Juan capítulo 4? Dice: el temor echa fuera ¿qué? El temor. Perdón, el amor echa fuera el temor. Ahí say that. Ahí say that. Hermano, cuando usted, es más, usted analice su vida y usted mire, cuando usted ha cometido un error en su vida, lo ha cometido porque está basado en el temor. Es que yo tengo temor de perder dinero, me voy a trabajar en sábado. Es que yo tengo temor de que mis hijos no tengan comida y voy y hago otra cosa. El temor es lo que a veces mueve a la gente.
Pero el Señor dice, yo no os he dado un espíritu de ¿qué? De temor, sino de ¿qué? De amor, de misericordia, una mente sana. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, lo que estábamos hablando. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. ¿Ya se acabó la batería o todavía estamos bien? Sí, con 5 minutos. Con 5 minutos, ya en 5 minutos terminamos. Primera de Juan capítulo 4 versículo ¿qué? 18. Querido Señor, sigue hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo, de Yeshua te lo pedimos. Amén. Mire lo que dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan 4:18. Bueno, ahora vamos a Primera de Juan 4:18. Pero leí Primera de Juan 5, ¿qué? 18. Miren, ahorita vamos a 4:18, porque miren cómo el Espíritu Santo trabaja. Porque aquí nos está dando una reafirmación de lo que nosotros hemos estado hablando. Leámoslo nuevamente. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el texto que el hermano nos dijo. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Gloria a Dios. Hermano, cuando el diablo, tú crees que te está tocando y atacando con los chismes, los rumores, las dificultades, los problemas, hermanos, el Señor te dice, momentito. Si tú estás conmigo, Él no te toca. Él no te toca. Y el Señor te dice, ese temor que tú tienes, yo lo saco y lo quito y lo destruyo. ¿Qué fue lo que hizo con Pablo? Pablo miró a lo lejos, estaba en la barca y miró a lo lejos a Cristo Yeshua venir caminando por el agua. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, hazme ir hacia ti. ¿Cuál era la herencia de Pedro? Ir a su Salvador. Y Pedro tomó el primer paso y empezó a caminar en las aguas, en las olas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 14:30? Dice que se llenó de temor y se empezó ¿a qué? A hundir. El temor impide que llegues a obtener la herencia y la bendición de nuestro Dios. Y creo que aquí vamos a terminar. Hermanos, díganme. El Espíritu Santo está trabajando como está trabajando aquí en esta casa de oración. También en este pueblo están las personas llamando para decir que si estamos en el servicio ahorita, que quieren venir. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, el temor es del otro. ¿Por qué el Señor nos está preparando en esta hora? En esta cuenta de Omer, en estos 49 días para el derramamiento del Espíritu Santo, para que de una vez por todas el temor sea quitado y confiemos plenamente en nuestro Dios. ¿Tienes dificultad? Gloria a Dios, porque el Señor dice, el enemigo no te tocará. ¿Habrá pruebas? Por eso yo digo, hay que empezar a orar, ¿no? Hay que empezar a orar. Para que nos lleguen más. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que no nos tocarán y no nos hará daño. Vamos a orar. Nuevamente, Señor, vamos ante ti, pidiendo tu dirección y tu sabiduría. En el nombre de Cristo, de Yeshua, te lo pedimos todo. Amén. Santiago 1:5, y con eso termino. Miren, si nuestros ojos fuesen abiertos, no habría temor. ¿Saben por qué? Porque miraríamos que tendríamos atrás de nosotros, al lado de nosotros, en el lado izquierdo, derecho y adelante, tendríamos a unas gigantes de tal vez 9 pies o 10 pies delante de nosotros,
protegiéndonos. Y si nuestros ojos fuesen abiertos y miráramos a ese gigante, a ese ángel, le diríamos, pues éntrale, dale, tú dale. Pero necesitamos ungir nuestros ojos con el colirio de la palabra de Dios para que veamos cómo Dios nos defiende y cómo Dios desea que nos preparemos para recibir su Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, no seamos instrumentos del diablo, sino que seamos sacrificios agradables a nuestro Dios. Santiago 1:5, ¿qué dice? El que esté falto ¿de qué? De sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual de todas abundantemente y sin reproche le será dada. Hermanos, pídala. ¿Por qué el Señor la trajo aquí en esta hora? Pídale al Señor, Señor, ¿por qué me trajiste hasta acá tan lejos? Enséñame. Y sabe que el Señor le va a enseñar. ¿Por qué, hermano Bobby, lo trajo el Señor nuevamente aquí a este lugar? Si no sabe, pídale al Señor sabiduría de entendimiento y el Señor le va a dar entendimiento. ¿Por qué, hermana Luz, usted hoy día no trabajó y hoy día está aquí? ¿Por qué? Quiero aclarar, la hermana Luz trabaja cuidando enfermos, pero el Señor la trajo aquí con un propósito. ¿Por qué te trajo a ti? ¿Por qué me trajo a mí? ¿Por qué te trajo a ti, Barbie? Tenía sueño, casada. No es una casualidad y no es suerte, no es lo que usted quiera llamarle, sino que el Señor lo trajo aquí. Si usted no la entiende, no me pregunte a mí por qué usted vino, pregúntele a Dios, Señor, ¿por qué me llevaste hoy día a ese lugar? ¿Qué quieres de mí? Pídale al Señor, ¿qué quieres de mí? Luz, el Señor cada vez que tú vienes te habla a tu corazón. Nena, el Señor te habla a tu corazón. Y si no lo entiendes, pregúntale a Él. No me preguntes a mí por qué Dios te trajo aquí. Hermanos, pidamos la sabiduría de Dios para que nosotros tengamos su entendimiento. Hermanos, pruebas vendrán, dificultades tendremos, pero hermanos, el Señor nos ha dado una promesa, que nada nos tocará, nada nos dañará, pero tú tienes que decidir ser sacrificio vivo para tu Dios, porque si no lo decides, entonces tú serás instrumento de Satanás y empezarás a hacer las obras de Satanás. Cuando nosotros somos sacrificio de Dios, ese yo se acaba. Cuando usted viene a ser sacrificio de Dios, los rumores, los chismes, las pruebas, las dificultades vienen a ser pruebas, dificultades sin ningún efecto. A non-issue. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce? No tendrá razón de ser. Hermanos, pongámonos de pie. Si tú deseas pedirle sabiduría al Señor, ponte de pie ahí en tu lugar. Dile al Señor, Señor, quiero ser sacrificio vivo a ti. Quiero entregar mi vida a ti. Y Señor, ahora que elevamos nuestra oración a ti, en alabanza y glorificación por tu grande amor, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo inunde nuestro cuerpo para que todo temor, toda duda sea sacada de nuestro ser y que nosotros tengamos la certeza
en el cual nosotros nos entregamos a ti como sacrificio vivo para que tú tomes control de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro oír, nuestro pensar, que todo nuestro ser sea solamente para reflejarte a ti, querido Señor. Señor, que sigamos aprendiendo a través de tu palabra cuál es tu voluntad para mi vida, cuál es la voluntad tuya para tu pueblo, para que todos nosotros vengamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en el cual digamos: tú eres mi Dios y tú eres el Dios de mis hermanos y de mis hermanas, por lo cual vienes a ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu presencia y hablar a nuestros corazones. En el nombre de Cristo, de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos todo. Amén.